Buenas noches. Hoy, martes 9 de mayo de 2017, se abre esta sesión con la conferencia Vocación Científica de don Santiago Ramón y Cajal y la Teoría Neuronal, un homenaje a una figura señera de la medicina y de la ciencia española, de las artes y de las letras hispánicas, a cargo de nuestro consocio, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del martes 9 de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. El presidium está conformado por el doctor Silviano Hernández González, nuestro presidente, por el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, consocio y conferencista, y por la de la voz, Adriana Ruiz Rasura, prosecretaria. A continuación voy a leer un pequeñísimo currículum del doctor, porque bueno, el doctor tiene un currículum impresionante, entonces nos costó mucho trabajo hacerlo muy pequeño. Entonces, doctor, con todo el respeto se lo vamos a hacer bien pequeño, pero bueno, eso no quiere decir que no sea realmente sumamente reconocido el doctor. El doctor Rodrigo Ramos Zúñiga es médico egresado de la UDG, neurocirujano, doctor en neurociencias, funge como jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, es egresado del Hospital Civil de Guadalajara, con participación formativa en su perfil académico en el New York Medical College y también del Baylor College of Medicine, entre otros. Es miembro titular del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, miembro del Comité de Educación de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Cirugía, entre otros. Es investigador nacional, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, representante del Cuerpo Académico Consolidado CA 63, obtuvo la presea Enrique Díaz de León en el 2013, el Premio Jalisco en Ciencias en el 2014, el Premio al Mérito Médico en Innovación por la Secretaría de Salud Jalisco en el 2015. Sus líneas de generación del conocimiento son la neuroanatomía funcional, biopolímeros en neurociencias, investigación neuroquirúrgica, neuroética, trauma, enfermedad vascular cerebral y humanismo e historia de la medicina. A continuación le dejamos el uso de la voz. Muy buena noche tengan todos ustedes. Agradezco la deferencia de la gentil presentación y es para mí un gusto y un honor participar y compartir con ustedes algunos de los datos muy básicos y la perspectiva de un personaje que marcó una huella en la historia biomédica, pero más allá de este escenario y de los cultos a la personalidad que no se pretenden en esta sesión, es rescatar lo más valioso de su obra, que tiene no solamente para el área médica, sino para el humanismo y para la humanidad en términos generales. Por ello, en esta sesión se refiere entonces al análisis de datos de la vocación científica de don Santiago Ramón y Cajal, y en los siguientes minutos me referiré a este contexto, iniciando con uno de los descripciones que don Santiago hacía sobre la parte creativa, artística y humana que ahora representa lo que denominamos neurociencia. Cito textualmente un elemento que es de particular importancia para buscar este enlace entre la ciencia, la creatividad, el humanismo, que pudieran parecer disociados, pero que esta sociedad distingue por tratar de cohesionar estos elementos en favor del ser humano y en favor del desarrollo de la sociedad. Específicamente habla de forma textual en donde identificaba el jardín de la neurología, haciendo una descripción puntual de todos los hallazgos histopatológicos que él identificaba a través del microscopio, que era otro mundo totalmente diferente y que no era visible a la visión convencional y requería entonces de la visión microscópica. En él hallaron al fin mis instintos estéticos plena satisfacción, lo que habla además del escenario, el punto de vista plástico del tejido nervioso con incomparables bellezas.
Esto nos da entonces ya una idea puntual de la perspectiva no solamente científica sino creativa de don Santiago Ramón y Cajal, que permitió entonces identificar en el curso de su historia productiva la mayor parte de las aportaciones que comentaremos a continuación. El índice temático está descrito algunos elementos de su historia, su vocación y finalmente algunos elementos propios de la teoría neuronal que prevalece de manera vigente en la comunidad científica internacional y que sigue planteando entonces muchas confirmaciones y ratificaciones de la información descrita originalmente por don Santiago. Esta presentación no representa conflicto de intereses de ninguna índole. El diseño metodológico para la obtención de datos en este proceso fue a través de, primero, una revisión sistemática en los índices de publicación de PubMed y de registros internacionales de carácter científico, en donde bajo las palabras de cruce Santiago Ramón y Cajal y la neurociencia moderna, se identificaron entonces 184 artículos publicados a nivel internacional que fueron seleccionados para su análisis. Además, la parte cualitativa de este estudio incluyó textos, correspondencia, fuentes directas, entrevistas directas con personas que tienen el resguardo de su obra, el fondo antiguo de la Biblioteca Nacional de España, el resguardo histórico de la Comunidad de Madrid. Con esta información pudimos recabar entonces una serie de informaciones que son fundamentales para entender, sobre todo a través de lo que recientemente ha sido publicado de las comunicaciones epistolares de don Santiago Ramón y Cajal, todas las facetas de este individuo. La faceta artística, la faceta creativa, la faceta científica, la faceta entonces como dibujante que le permitió establecer una conexión, una comunicación muy rápida de todos sus hallazgos en un tiempo en que la fotografía o la microfotografía no existía como tal de una manera bien definida, a la par entonces de muchos de los desarrollos científicos que estaban ocurriendo en Europa en ese tiempo. Uno de los puntos fundamentales que describe esta habilidad es que de hecho él en la infancia, auspiciado por apoyo de su padre, estudió entonces la parte del dibujo. Petilla de Aragón, en la parte de Zaragoza, en donde es el escenario donde él desarrolla su infancia, establece entonces muchos de los vínculos que le permitieron estar en contacto con la naturaleza y que fueron parte de sus primeros esbozos en lápiz, grafito, y hablaba entonces ya desde esas fechas del quijotismo en el trabajo como una característica fundamental que fue básica para el desarrollo de su obra. Esta parte creativa fue probablemente señalada en uno de sus textos que han sido analizados de forma reciente, de cuándo nace su espíritu científico o su actividad intelectual o esa parte como de la búsqueda intelectual. Y específicamente describe cuando hay una chispa eléctrica, un rayo que cae en el templo cuando él estaba tomando el catecismo de niño y que eso le generó una impresión muy importante y una interrogante de por qué había ocurrido. Describe textualmente en una de sus cartas que esa chispa eléctrica penetró en la escuela, causándonos a todos el natural pavor. Además dice, sentí por primera vez cruzar por mi espíritu la idea del desorden y de la inarmonía, sumido en un mar de confusiones, que me instaba a una serie de angustiosas interrogaciones que no hallaban respuesta satisfactoria. Probablemente entonces esto enmarca un escenario de lo que hoy en día en ciencia denominamos la duda intelectual, como el motor más importante que puede promover entonces el desarrollo de una búsqueda más allá del estatus establecido en la parte del arte, de la historia, de la ciencia, de la parte revolucionaria intelectual. Este es uno de los motores más fundamentales. El desarrollo de esta parte creativa en los primeros años de su infancia le permitió desarrollar bocetos no solamente artísticos, sino también en las facetas de carácter neuroanatómicas. Tuvo una incursión primero en Zaragoza, donde estuvo como instructor de anatomía, con el apoyo siempre de la figura de su padre, que fue una figura muy dominante y muy férrea, que también de carácter médico, hasta que evoluciona y finalmente incursiona en la Escuela de Medicina, también en Zaragoza, en sus tiempos de estudiante. En esa época es donde también ya empieza a mostrar interés por el área de la fotografía. Era parte como de sus
diversiones alternativas, y por ello existe una serie de autorretratos que observaremos en el curso de la presentación, en donde en muchos de ellos observarán que una de sus manos tiene conectado directo como la perilla del disparador, y esto es entonces un elemento como muy recurrente en la mayor parte de sus fotografías, desde cuando era estudiante de medicina a cuando tenía ya su primer microscopio y empezó a incursionar en ese escenario del mundo microscópico y los descubrimientos consecuentes. Las descripciones anatómicas y las cartas encontradas recientemente de don Santiago han permitido, aunado a una gran cantidad de pérdida de documentos, pero han permitido identificar descripciones anatómicas muy puntuales del cráneo, análisis de datos clínicos, descripciones sobre todo de carácter microscópico. Ya en la Escuela de Medicina y en su graduación, junto con otras generaciones, donde eran sobre todo las áreas médicas, quirúrgicas y ginecológicas, empieza entonces uno de los eventos que enmarcan parte de su escenario y de su vocación futura. La dificultad de recientemente egresado de la Escuela de Medicina de Zaragoza para ser aceptado en la estrategia como profesor en Zaragoza, pese a la recomendación de su padre, le hace buscar entonces una búsqueda por sí mismo y se enlista en el ejército. Y parte de ello es lo que le permite entonces tener una experiencia en Cuba de cerca de un año, que es una experiencia muy crítica para su vida personal, no solo por el periodo de enfermedades que desarrolló in situ, sino también porque finalmente no pudo desarrollar la carrera militar. Fue una travesía muy compleja, enfermó de disentería, enfermó de paludismo y tiempo posterior desarrolló características clínicas de tuberculosis, ya de regreso a España de nueva cuenta. Él, que argumentaba mucho, hacía ejercicio y argumentaba mucho las características del ejercicio para una vida sana, se refería a aquella poderosa máquina motriz que fue afectada por las toxinas de un minúsculo protozoario, en donde hace una descripción de su enfermedad. La disentería tropical, los azotes de la manigua cubana, responsable de miles de vidas de españoles estérilmente sacrificadas. Con esto entonces hace una descripción probablemente inicial del mundo microscópico, en este caso orientado a la microbiología, y probablemente sea el primer acercamiento, por vivirlo en carne propia o en vida propia, de una condición de esta naturaleza. El segundo evento contundente es la descripción que hace de la tuberculosis. Textualmente describe: cuanto más absorto estaba, me acometió de pronto una hemoptisis, que es una tos con sangre, de manera que era la sangre roja y espumosa y ascendía a borbotones del pulmón a la boca, amenazándome con la asfixia. Avisé a mi padre, que se alarmó visiblemente, prescribiéndome el tratamiento habitual en casos tales. Esto ocurre entonces ya de regreso a Zaragoza, y en ese periodo entonces tiene una estancia de recuperación, de reposo, de contacto en la naturaleza, de tratamiento bajo el auspicio de los médicos, originalmente por su padre. Contrae matrimonio con Silveria Fañañas, incluso contra la opinión de su padre, porque fue tildado de loco, porque no tenía con qué mantenerse, de manera que él empieza a tomar actitudes que fueron calificadas como de necedad en su oportunidad, pero empieza a demarcar entonces ya un territorio de lo que es Santiago Ramón y Cajal y de lo que era la historia de su padre. Con ello entonces empieza a incursionar en la lectura y la lectura científica. Darwin, Claude Bernard de la escuela francesa y Rudolf Virchow de la escuela alemana probablemente sean como los líderes más importantes de la comunidad científica europea en ese tiempo, que marcan entonces una huella en Santiago Ramón y Cajal. Varios eventos concurren en Europa en ese tiempo: el tallado de los lentes, Leeuwenhoek, los microscopios y el adentramiento a un mundo que no era visible a la visión contemporánea o a la visión
tradicional, porque era el mundo microscópico. De manera entonces que esta imagen del mundo microscópico empieza a cultivarse por Santiago Ramón y Cajal, hace una incursión en Valencia, en donde empieza a hacer sus primeras preparaciones para defender la cátedra como profesor de anatomía en la parte microanatómica. Hace sus primeros estudios, de hecho, sobre la parte microbiológica, y en una institución que ahora es una biblioteca pública, pero que si ustedes observan, pues es muy parecido a la estructura del Hospital Civil, los pabellones europeos, las características de la distribución, por lo cual entonces se les llamaban las rondas o los rounds, cuando se pasa visita y se atiende. Es una característica muy similar a lo que eran los modelos europeos, en donde estaba la institución hospitalaria, estaba el cementerio, estaban los servicios religiosos, todo de forma conjunta, porque era parte entonces de la infraestructura sanitaria que se tenía en ese momento. Hasta la calle Hospital existe como tal, para señalar entonces la calle donde estaba la institución sanitaria, como lo tenemos aquí en la calle Hospital. Y entonces hace sus primeros abordajes en la clínica. Probablemente parte de estos primeros abordajes y de su interés fueron a la psiquiatría. Hizo hipnosis, realizó entonces algunas consultas como aprendiz de psiquiatra. De hecho, en algunas de las descripciones clínicas que han sido encontrados, se refiere entonces a descripciones casi con datos neurológicos, disartria, pupilas, hace descripciones también del estatus emocional, y él pensaba en algún momento que iba a dedicarse a la psiquiatría y a la práctica clínica como tal. De hecho, parte de la intención y de todo el esfuerzo de su padre es que él se dedicara a la medicina clínica, que viera enfermos, que viera pacientes, y que a partir de ello entonces generara como un historial y un prestigio como se estilaba en ese momento en Europa. Sin embargo, la intuición y la duda intelectual de Santiago Ramón y Cajal tenía otros horizontes. El impacto que tuvo el conocer toda la teoría evolucionista de Carlos Darwin, la influencia de toda esta información del mundo microscópico, pero a través de la teoría filogenética, dio lugar entonces a que se interesara cada vez más por el mundo del microbio. Y hace, por ejemplo, una descripción gráfica de lo que observó del vibrión del cólera a propósito de una epidemia que ocurre en ese tiempo en Valencia, cuando él estaba haciendo sus preparaciones para aspirar a la candidatura como profesor de anatomía. Es justamente esta descripción que hace sobre el vibrio cólera lo que da lugar a que se interese por este escenario microscópico y empieza a hacer entonces sus primeros preparativos. Este es como el primer manual manuscrito de histología, con rayones hechos por el propio Ramón y Cajal, en donde iba haciendo anotaciones diversas. Los borrones era prácticamente como la guía, que después se transfirió a lo que fue el primer manual de histología, además propiciado porque tenía ya un microscopio que consiguió con sus propios ahorros y que le permitió entonces entrar en una fase exploratoria. Todo lo que podía ser visible al microscopio lo preparaba, lo diseñaba y lo analizaba en ese otro mundo que era el mundo de las especies pequeñas. Las primeras entonces imágenes concurrieron con la memoria de lo ocurrido en Cuba. Su primera incursión al mundo microscópico fue vivir en carne propia las infecciones por este tipo de partículas de microbios, y él hablaba entonces ya en este momento de tomar una decisión, de guardar fidelidad a la religión de la célula y despedirme con pena de la del microbio. Probablemente en ese momento es cuando él decide no estudiar ya más los microbios y dedicarse al análisis estructural de la célula, de todos los tipos de células, glándulas, etcétera, y es donde empieza a demarcar más su vocación hacia un territorio que estaba prácticamente desconocido y que en ese momento lo que predominaba era la teoría de patólogos en Europa, particularmente en Italia, en Alemania y en Francia. Continúa con su actividad de literatura científica, hace notas de laboratorio, hace nuevos avances en la histología normal dirigido a estudiantes en la Universidad de Valencia, sigue aspirando a regresar a Madrid y conseguir su posición como profesor en una universidad más grande.
Y eso entonces permite que empiece a tener interacción con otros personajes y líderes de la comunidad científica. Uno de ellos que probablemente enmarca bien esta influencia es el profesor Luis Imarro, de donde describe que este psiquiatra neurólogo de Valencia regresó después de haber estado en una estancia con Virchow y en otros sitios de París, y había analizado la descripción que un italiano había hecho con cierto tipo de pigmentos derivados de las impregnaciones argénticas o de la plata. Esta descripción le había denominado la reacción enera, y era la reacción negra que Camillo Golgi había descrito originalmente en Italia, pero que no había tenido como una trascendencia mayor para esas fechas o en ese momento. Describe entonces esta técnica de Golgi que le enseñó el profesor Luis Imarro ya en 1886 como un hecho fundamental que le dio un impacto decisivo a su carrera, y dice, demuestra una vez más la potencia vivificante y dinamogénica de las cosas vistas. Con este referente y con ya una orientación muy puntual hacia el sistema nervioso y hacia el análisis de la estructura y la microestructura del sistema nervioso, empieza a desarrollar cada una de estas técnicas, pero pensando ya en identificar qué pasaba con la microestructura a nivel del tejido nervioso. El segundo evento, ya una vez orientado a su vocación hacia la búsqueda de la neurona, se complementa entonces ya con su posición adquirida en la universidad ya en Madrid, en el área de San Carlos, en donde tiene una serie de comunicación con otros profesores. Y de hecho esta es como la última sesión del pizarrón en el área de la universidad donde hizo algunas de las descripciones. Este segundo evento lo describe entonces como una experiencia enriquecedora a partir del contacto con otros naturalistas, el Laboratorio de Histología de San Carlos, el profesor Maestre de San Juan y otros estudiosos que habían analizado las técnicas de otros autores alemanes y que entonces eran parte del análisis microscópico para entender cada vez más esa microestructura de la neurona. Esta es la reacción enera descrita primeramente en Italia, en donde a partir de algunos elementos que pintaban como si fuera tinta negra, se logró entonces identificar la figura y la conformación estructural de las primeras neuronas. Fueron las primeras neuronas vistas al microscopio. Y con esta entonces emoción, Santiago Ramón y Cajal no tiene entonces ya ninguna duda de qué es a lo que se quiere dedicar. Esta parte entonces la configura en sus laboratorios, casi todos ellos su mesa de trabajo cercana a una ventana porque utilizaba la luz, porque eran microscopios de luz natural con el espejo. Y esto entonces de hecho en esta parte que fue en casi frente a donde está la estación de Atocha del tren, en esta zona de Divicios Viejos. Ahí es donde tenía como uno de sus primeros laboratorios. Empezó a formar alumnos, empezó a hacer la escuela de histología de España, y empieza entonces a hacer sus primeras descripciones y a establecer entonces por qué sus propuestas eran diferentes a las de Camillo Golgi. Muchos críticos consideraron entonces que Cajal en realidad no había descubierto nada nuevo, sino que había descrito lo que Golgi había descrito. Sin embargo, para la comunidad científica, los aportes de Santiago Ramón y Cajal tienen muy claro que si bien la técnica tiene elementos muy parecidos entre el italiano y el español, la descripción de Cajal permite identificar conceptos y analizar cosas que Golgi no vio. De manera entonces que eso es parte de la genialidad de Cajal, y de ahí entonces un cambio rotundo ocurre que cambia lo que se denominó por mucho tiempo la teoría reticular, que se pensaba que todo el cerebro era como muchísimas células abrazadas y pegadas, pero era parte de una red. Por eso se llamaba reticular. Y Santiago Ramón y Cajal establece que si bien son muchísimas células, pero que están separadas, que no están unidas o cohesionadas en términos plásticos y que se comunicaban por otro mecanismo, pero no por una cohesión directa desde el punto de vista físico. Ahí es donde surge la teoría neuronal,
que a más de 100 años es la teoría que sigue prevaleciendo en neurociencia actualmente, y que fue a raíz de este análisis que fue publicado en su oportunidad en alemán, y describe entonces, incluso aquí de forma muy elegante, Santiago Ramón y Cajal le responde a Camilo Golgi en lo que es la elegancia científica, un desacuerdo en términos de una descripción anatómica de la médula espinal. Estos son algunos de los dibujos originales en donde se rescata la habilidad creativa y artística de Ramón y Cajal. Las descripciones de sus alumnos refieren que movía la laminilla del microscopio con la mano izquierda y con la otra estaba siempre su lápiz y su papel para hacer los dibujos de lo que estaba viendo en el microscopio. De manera que utilizaba siempre las dos manos, casi de forma simultánea, para describir entonces con puntualidad lo que ahora vemos en un microscopio convencional y que incluso no tiene mucha diferencia de un microscopio electrónico. El soma neuronal, el núcleo, las ramificaciones que denominamos dendritas y que representan entonces parte de la red neuronal, cómo se van integrando los circuitos neuronales. Descripciones no solamente de neuronas, sino de otro tipo de células que ahora también conocemos como parte del sistema nervioso, astrocitos o células de la microglía, que es otro componente, la descripción muy específica con letras, flechas que incluso enmarcan una de las leyes, por decirlo en la neurociencia, que es la comunicación unidireccional que tienen las neuronas. No hay reversa. Son solamente vías unidireccionales, porque si no el cerebro tendría muchos conflictos de tráfico si fueran para arriba y para abajo por la misma estructura axonal. Y la estructura de las dendritas fue también un elemento clave para establecer la plasticidad del cerebro. Cómo el cerebro se va moldeando, se puede educar, los estímulos lo van redireccionando en las estructuras dendríticas, lo que permite entonces generar nuevos enlaces en función a nuevos procesos de aprendizaje. Probablemente el profesor Kalliker sea uno de los responsables de haber descubierto a Santiago Ramón y Cajal. No hablaba alemán, que era en ese momento el lenguaje internacional científico, no hablaba inglés, no hablaba francés con perfección, pero había entonces el congreso en Berlín de patólogos y acude Santiago Ramón y Cajal a mostrar sus resultados. Prácticamente era como una mesita y el microscopio, y pues nadie se acercaba al español, nadie lo conocía y nadie se interesaba por ver lo que tenía en el microscopio. La descripción de la historia y de sus historiadores habla de que ya casi al final del evento va por el profesor Kalliker, que era el líder científico en patología en Europa en ese momento, y casi lo jala de la solapa y a señas le dice que vea lo que tiene en el microscopio. Y así entonces es como ya logra despertar el interés, el profesor Kalliker se sienta y pues entonces ya todo el mundo empieza a reunirse ahí para ver qué es lo que estaba viendo el profesor Kalliker de un español que nadie conocía. Con ello entonces, por ello de que después trabaron una amistad muy estrecha, describe el profesor Kalliker que sus últimos descubrimientos fueron muy notables, refiriéndose a Ramón y Cajal, pero dice: yo me envanezco de uno que vale más que los suyos. Yo descubrí a cierto español que nadie conocía. Con ello entonces empieza la producción científica y artística de Ramón y Cajal, la descripción de los distintos tipos de neuronas, de todos los sitios del cerebro donde había que buscarlos, los empieza a buscar, hace sus descripciones, describe las mariposas del alma, que era una metáfora para él hablar entonces del rol que tenían las neuronas como tal a propósito de las funciones, descripciones anatómicas muy puntuales, descripciones microscópicas también casi tal cual como si las vemos al microscopio, y que hoy en día forman parte de la colección del Instituto Santiago Ramón y Cajal en Madrid, al menos la mayor parte de ellas que están preservadas, y esta que es una de las más clásicas para establecer no solamente la estructura,
sino los mecanismos funcionales que permitían entonces identificar los procesos de cómo se dirigía el impulso electrofisiológico para hacer que las neuronas se comunicaran unas con otras. Descripciones artísticas contemporáneas han tomado como referente las neuronas descritas por Ramón y Cajal y que ahora entonces se figuran en muchos museos como si fueran pinturas abstractas, porque tienen como tal un valor plástico y un valor creativo, artístico. Y estas entonces es una de las descripciones del mismo Ramón y Cajal, que habla entonces de la configuración metafórica de las mariposas del alma, que era como describía sus neuronas, y pasaba horas completas analizando al microscopio todos estos procesos de descripción. Se refería a sí mismo, como señalamos, como producto del quijotismo en el trabajo. Era un individuo ordenado, en cuanto amanecía estaba activo, era constante todo el día en su proceso y se daba tiempo además para cultivar algunas otras disciplinas, como el caso de la fotografía, como estamos viendo en esta imagen. En 1890 solamente publicó 18 artículos neurohistológicos que tuvieron gran impacto internacional. Probablemente fue uno de los años más productivos. Y lo describe entonces como mi año cumbre, ya en 1898, mi año de fortuna, que es en donde había recopilado una gran cantidad de experiencia derivada de la observación microscópica. Y este es un ejemplo para demostrar la propuesta de la teoría neuronal de Cajal. Las copas de los árboles parece que están todas pegadas, pero hay un espacio, una intersección. Y esa es la teoría neuronal. Se comunican, como después acuñó con Sherrington en Oxford y en Cambridge, a través de sustancias químicas, pero no están pegadas entre sí. Y esto es entonces donde surge un término que ahora conocemos como sinapsis, la forma en que las neuronas se comunican, pero a través de mediadores químicos. De esta forma surge la enorme discusión en el mundo: ¿las neuronas están conectadas o no? Muchos artículos, discusiones entre neuronismo y reticularismo que dieron entonces lugar a que gradualmente se fuera consolidando esta teoría neuronal, que es la que prevalece actualmente. Las otras facetas de Santiago Ramón y Cajal, una que fue fundamental en toda su vida, es la enseñanza. Rodeado siempre de sus alumnos, hasta el momento de su muerte estuvo rodeado de alumnos. La vinculación con la parte de la escuela patológica y el análisis, aunque no realizó muchas autopsias, pero la patología se nutre mucho del análisis de estos tejidos. La comunicación que tuvo con comunidades científicas, realmente fue poco su contacto con la comunidad científica en América. Este es la única nominación que tuvo por la Asociación Neurológica Americana al visitar una universidad en Clark, en el norte de los Estados Unidos, pero realmente no hubo una colaboración más allá. El premio Nobel vino después, de manera que esto generó una serie de aperturas y de comunicaciones con la comunidad internacional, que permite entonces que aún en ese escenario lo comparta con el mismo profesor Camillo Golgi. En 1906 los dos comparten el premio Nobel, y parte entonces de la disertación es que aún ahí Camillo Golgi vuelve a repetir y a preconizar la teoría reticular. Ante este malestar científico, cuando ya toda la comunidad científica en el mundo había aceptado la teoría neuronal, hay esta descripción de Ramón y Cajal a propósito de los comentarios de Golgi, y dice: temblaba de impaciencia con el más elemental respeto a las convivencias, me impedía poner oportuna y rotunda corrección a tantos errores de lo que estaba diciendo Camillo Golgi en la recepción del premio Nobel. Esto entonces nos da una idea de cómo cierto tipo de antagonismos también en el área científica pues prevalecen por mucho tiempo, y sin embargo es la historia y la evidencia la que finalmente le da la posición a cada una de estas teorías o construcciones del conocimiento. Su familia, de nueva cuenta, observen, casi todo el tiempo con su disparador de bombilla. Tomó algunas fotografías a color,
con su hija, siempre entonces en este escenario, en el escenario del microscopio, y su vida evolucionó en una etapa muy productiva también en la literatura, el arte, la fotografía, el humanismo. No fue muy proclive a responder como a opiniones de carácter político, de carácter público, se mantuvo más al margen de ese tipo de condiciones, por eso fue calificado como un año para la sociedad, pero fue productivo todo el tiempo hasta los últimos días en que fallece, y hay una descripción de todo un legado histórico de don Santiago Ramón y Cajal, que ahora prevalece en el Instituto Ramón y Cajal de España, en Madrid, en donde se preservan parte de los instrumentos de su obra, el área donde guardaba todas las laminillas y todo lo que fueron las descripciones de las primeras neuronas descritas por Santiago Ramón y Cajal, están aún preservadas en un cuarto refrigerado porque no se tiene un escenario como un museo, desafortunadamente. Las laminillas con la resina original, como se veían al microscopio, con los diferentes cortes para identificar entonces los componentes neuronales y el resto de las células descritas por él y sus alumnos, y los legados en diferentes instituciones en donde estuvo, que siguen vigentes hasta la fecha, los escenarios donde impartió su cátedra. Y este es entonces uno de los individuos que estudiaron en su oportunidad, don Pedro Laín Entralgo, historiador también en la medicina, que hablaba entonces de en qué momento surge la vocación por el mundo microscópico. Y retomando el pensamiento de Santiago Ramón y Cajal, habla entonces que en el microscopio se hacía presente constantemente su historia de las infecciones que había tenido del mundo microscópico en su cuerpo y cómo eso entonces pudo haber representado uno de los primeros impactos. El epistolario y de diferentes líderes científicos con que tuvo contacto y comunicación, la lista es muy grande. Tenía una comunicación tanto con líderes en Europa como en Estados Unidos, en Norteamérica, como ven entonces ahí, y los diferentes elementos que dan testimonio de su producción científica y de su obra en diferentes escenarios, en este caso en el Real Colegio de Cirugía de San Carlos en Madrid, los escenarios de las cátedras, y parte entonces de las descripciones en donde Santiago Ramón y Cajal hablaba de todos sus instrumentos de trabajo y los elementos que lo vincularon con la producción científica. Recientemente el profesor Javier de Felipe ha trabajado en publicaciones muy profundas rescatando toda la obra, que cerca de la estación de la calle de Atocha existe parte de este patrimonio que se ha preservado, y estas las vamos a pasar rápido como está hoy. El impacto más importante para hacer el cierre es que toda esta información ha tenido una trascendencia fundamental para la neurociencia moderna, y es gracias a muchos de estos conocimientos que hoy no solamente conocemos el mundo microscópico del sistema nervioso, sino que establecemos correlaciones muy puntuales con la patología, con la enfermedad y con nuevas propuestas desde el punto de vista diagnóstico, terapéutico y de rehabilitación. La historia de Santiago Ramón y Cajal y la teoría neuronal, en consecuencia, no solamente es una historia de vida que tiene interés en la comunidad científica, sino que permea entonces en la historia de una comunidad a propósito incluso de la resiliencia, la capacidad para recuperarse ante condiciones adversas en el curso de su vida, salir fortalecido de ello y permitir entonces generar una escuela del conocimiento que sigue vigente hoy en el mundo como un referente que no puede ser revocado en todos los textos de neurociencia en la comunidad internacional. La interacción que tuvo con la comunidad cultural queda evidente en este texto de Juan Ramón Jiménez, en una ocasión en que lo observa tomar el tranvía, y lo describe muy textualmente: no conozco cabeza tan nuestra como la suya. Lo he visto una vez en un tranvía, una tarde de lluvia larga, total y ciega, ponerse en la melena plateada las gafas de leer, olvidarse, reclinarse contra el cristal y seguir así mirando en ocio lleno, dejado melancólico su infinito.
Con esto entonces les agradezco mucho el favor de su atención para esta reseña muy elemental. En ella doy las gracias al profesor Juan de Carlos, Javier de Felipe del Instituto Santiago Ramón y Cajal de Madrid, la doctora Isabel Martín de la Universidad de Sevilla, el resguardo histórico de la Comunidad de Valencia, el acceso al fondo antiguo de la Biblioteca Nacional y las instituciones académicas que aportaron información reciente sobre estas cartas de Santiago Ramón y Cajal en este análisis que ahora les he presentado. Muchísimas gracias por su atención. Abrimos un periodo de preguntas y comentarios, si desean hacer alguna. Yo sí quisiera hacer algo. Hay un libro de este personaje que escribió a los 80 años, que es su vida a los 80 años, o algo así que va el libro, no me acuerdo exactamente el título. Y es maravilloso ese libro porque habla precisamente de todas las etapas por las que él fue pasando en su vida, y lo escribe meses antes de morir, tengo entendido. Realmente, pues para los que vamos hacia allá, hay que leerlo. Es muy bonito, muy interesante. Trae una serie de anécdotas. Él decía que el mejor amigo es el libro, porque es el único que después de hablar guarda silencio. Y cosas así que dice uno, qué barbaridad. O sea, me gusta mucho ese libro. ¿Usted qué opina de ese libro, doctor? En efecto, es El mundo visto a los 80 años o impresiones de un ateroesclerótico. Sí. Y es como muchos otros de sus productos, hay uno importantísimo para los jóvenes en búsqueda del escenario científico, charlas de café, una serie de colecciones también de textos que hablaba sobre todos los temas, no solamente eran temas científicos. Y en ese ya hacía una descripción de algunos síntomas que sugerían insuficiencia vértebrovascular, algo de mareo, dolor de cabeza, inestabilidad postural, pero en efecto es un análisis muy puntual de las experiencias que él había vivido de forma directa, pero que lo hace con una lucidez. No hay evidencia de que haya cursado con un deterioro cognitivo importante, al menos hasta el momento de su muerte, porque todos sus productos y sus lecturas y sus análisis eran como muy minuciosos, y parte de ello es la descripción que usted hace. Don Santiago Ramón y Cajal, permítame un momento, tiene en su libro Charlas de Café un consejo que da a los jóvenes. Él dice que con un deseo de destacar, un deseo legítimo de ser alguien, se dedicó a la ciencia. Podría haberse dedicado a la literatura, podría haberse dedicado a las bellas artes. Es un ejemplo claro él de que es un médico que tiene mala letra pero escribe muy bien. Es muy ameno su libro Charlas de Café, y les dice a los jóvenes que se dediquen a la ciencia. Es la mejor manera de legítimamente destacar y ser alguien en este mundo, por una simple razón. Para ser futbolistas, boxeadores o políticos hay mucha competencia. En la ciencia hay poca competencia y es más fácil destacar. Claro, hay que dedicarse a eso. Igual que los boxeadores se dedican con mucho esfuerzo a ser boxeador, los futbolistas que destacan después del entrenamiento se dedican 3 o 4 horas más que los demás a eso. Es el quijotismo del trabajo de que habla don Santiago Ramón Cajal, un consejo que da a los jóvenes, a todos los jóvenes de todos los tiempos. Quieren destacar, dedíquense a la ciencia. ¿Allá había una pregunta? Sí. ¿Sí me escuchan? No, bueno, quiero felicitar a mi buen amigo el doctor Rodrigo por la excelente plática que ha presentado sobre este personaje. Un personaje que, así como lo dice Pasteur, como Raskolnikov, como Rudolfino, como Boris Kaposhi, tantos médicos ilustres que conocemos en la Facultad de Medicina, muchas veces ya no son conocidos por las generaciones nuevas. Yo tuve la oportunidad de leer un libro muy pequeño que se llama Cajal,
obras completas, en el que lo que menos habla es de medicina. Y eso habla pues del desarrollo que tuvo Santiago Ramón y Cajal desde su niñez, ya lo comentaba el doctor Rodrigo, empezando por su padre, un ejemplo de lucha y de quijotismo, porque don Santiago Ramón Casasus, que era el nombre completo de su padre, para ejercer la medicina pasó unas cosas terribles. Fue médico de lo que se llamaban de herradura en esa época, y por un accidente del destino nació precisamente en Petilla de Aragón, que es un pueblo olvidado, como él lo describe precisamente en los inicios de su libro Mi niñez y juventud, que, como dijo el presidente de la sociedad, es un excelente libro que debemos leer, y ahí narra precisamente las vicisitudes que tuvo su padre para llegar a ser médico primero, y con un manejo férreo sobre el hijo que no se aguantaba de chiquillo. Es muy bonita esta historia de don Santiago. Incluso llegaron a meterlo hasta en la cárcel del pueblo, porque hay una anécdota muy interesante de él, que construye un cañón con su hermano, que su hermano falleció, también fue médico a los 108 años, por eso se conocen más cosas de don Santiago. Entonces, desde la voluntad férrea del padre, influyó mucho en el hijo, como lo comentó muy bien el doctor Rodrigo, y se crió este gran hombre cuyos artículos siguen teniendo vigencia en la medicina. Ya comentó los comentarios del libro de La vida a los 80 años, memoria de un aterosclerótico. El libro de la investigación científica es un libro realmente hermoso. De hecho, tiene el subtítulo Los tónicos de la voluntad, y en donde don Santiago dice que para hacer investigación y progresar, el 90% de voluntad y el 10% a lo mejor de conocimiento será discutible con una memoria como la que tuvo este hombre. Aparte hay unos cuentos que yo no sé si el doctor Rodrigo tuvo oportunidad de leer, se llaman cuentos de vacaciones, y les pone publicaciones pseudocientíficas. Y hay uno de esos cuentos que se llama La Casa Maldita, en la que hace una crítica acérrima a lo que es la superstición que tanto daño hace al progreso científico. Y bueno, finalmente lo médico ya lo expuso en forma sucinta, de una forma clara, porque son conceptos a veces un poco confusos del doctor Rodrigo. De manera que qué bueno que se toca la historia de este gran hombre, ejemplo para cualquier área del conocimiento, no únicamente para los que somos médicos, que fueron Santiago Ramón y Cajal. Y lo más importante es que dejó escuela. De hecho, después Pío del Río Ortega fundó incluso en Argentina la Escuela Argentina de Neurología. Y hay células nerviosas, por ejemplo las células horizontales de Ramón y Cajal, así se llaman, de las pocas cosas que neurohistología llevan su nombre. De manera que te felicito, Rodrigo, me felicito por haber escuchado una excelente conferencia de este gran hombre que fue don Santiago Ramón y Cajal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Suscribo totalmente el comentario, y de hecho parte de la escuela, algunos de sus alumnos en el grupo de exilio del exilio español fueron quienes fundaron en parte la Universidad Autónoma de México. Y el área de neurobiología y de patología, mucho se debe a parte de sus discípulos, de don Santiago Ramón y Cajal, en nuestro país, como el caso también de Argentina, como ya ha sido señalado. Entonces, esa escuela ha generado, otras generaciones, pero que tienen como esa matriz de alguna manera formativa en el área de la patología humana, ¿no? Les pido nos pongamos de pie para entregarle un reconocimiento tan merecido a nuestro conferencista de hoy. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural, instituida el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia
Vocación científica de Santiago Ramón y Cajal y la teoría neuronal, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 9 de mayo de 2017, signada por la doctora Adriana Ruiz Rasulla, nuestra prosecretaria, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. Muchísimas gracias. Bien, a continuación vienen unos avisos. El martes 16 de mayo, el próximo martes, la sesión se verificará, la sesión que tenemos semanalmente será en el Instituto Cultural Cabañas a las 19 horas, a las 7 de la noche, y lleva por título Conversatorio Rulfiano, charla en torno a la vida, obra y presencia de Juan Rulfo en Jalisco. En coordinación con la Secretaría de Cultura, contaremos con la participación de varios de nuestros consocios, como es el magistrado Agustín Hernández González, la maestra Sara Velasco Gutiérrez, el maestro Guillermo García Oropesa, y será moderado el evento por el doctor Efraín Franco, presidente del SECA Jalisco. También, de nueva cuenta, los invitamos a las conferencias que estamos presentando dentro de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, que se llevan a cabo hasta este 14 de mayo. El viernes estaré el maestro Jurado Parres y yo platicando de lo que fue la fundación de la Universidad de Guadalajara. Hay unas cosas interesantes en torno a eso. Ojalá que nos puedan acompañar. Es a las 12 del día. Bien, entonces, bueno, si no tenemos ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, entonces pues los invitamos al convivio tradicional que tenemos para seguir departiendo con nuestro invitado, que nos dejó gratamente impresionados con conocer un poco más de la vida de Santiago Ramón y Cajal. Muchas gracias. Siendo las 20 horas con 45 minutos, declaro clausurada esta ceremonia de la Sociedad de Geografía Benemérita, Sociedad de Geografía Estadística, del martes 9 de mayo de 2017, con la conferencia impartida por nuestro consorcio, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, con el título Vocación científica de Santiago Ramón y Cajal y la teoría neuronal. Muy buenas noches, muchas gracias por su atención y asistencia.